Partimos de la palabra teología, que significa tratado sobre Dios o estudio sobre Dios. ¿Vale? En realidad la palabra teología significa eso. Y luego está formada la palabra teología por la palabra theos, que significa Dios, y logos, que significa razón o palabra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un estudio sobre Dios, ¿vale? Un estudio sobre Dios. Lógicamente, es un estudio que no está desencarnado, sino que ese estudio sobre Dios está en relación a nosotros, en relación a los hombres. Yo he leído pues, lo que esperéis de la asignatura y espero que la asignatura esté a la altura de las expectativas que tenéis. Me agrada que haya personas que tengan pues, a lo mejor prejuicios o que les cueste trabajo la asignatura, pero que estéis con buen ánimo, con buena actitud. Creo que lo mejor en la vida es tener una buena actitud para lo que uno tiene que afrontar. Y bueno, pues os agradezco vuestras indicaciones que me pusisteis el otro día. Yo las he leído todas con mucha atención. Ya sabéis que todas las actividades que vamos a hacer en clase las voy a tener en cuenta a la hora de subir la nota del final de la asignatura. Y entonces merece la pena que lleguéis a clase y que las podáis hacer. Y luego, pues a lo largo de la asignatura, ya algún alumno me ha escrito, por ejemplo, hay un alumno que tiene indicado positivo en COVID y que está en casa, de aquí de la clase. Tened mucho cuidado, que tener las ventanas abiertas, porque estamos en relación con mucha gente y bueno, pues a lo mejor hoy vosotros sois muy jóvenes, no hay problema prácticamente para vosotros de que enferméis gravemente, es prácticamente un resfriado, pero claro, se puede contagiar la gente, tiene que estar en casa a la semana, etcétera, ¿no? Entonces, alguno ya me ha escrito, yo le he contestado, me podéis escribir a mi correo electrónico y mejor que a la plataforma del campus virtual, mejor directamente a mi correo electrónico de la universidad, JSFernandez, que tenéis en el programa, @ucam.edu. Bueno, y seguimos adelante. Entonces, vamos a hacer un estudio de la teología no desencarnado, sino en relación a nuestra vida. De tal manera que ya veréis, a lo largo de los temas que vamos a ver, cómo vamos a ir poniendo muchos ejemplos y muchas ideas que os puedan ayudar también en vuestra formación, no solamente como profesores o como maestros, sino también como personas. Creo que esta asignatura puede ayudar también a entender muchas cosas de la vida, la sabiduría que encierra muchas de las cosas. Yo ayer empecé en mi parroquia un grupo de confirmación de adultos, 15 personas, y es una gozada, ¿no? Poder empezar con ellos. Y alguna de las cosas que les dije anoche, luego hablamos un diálogo sobre la fe, etcétera, y fue súper enriquecedor. Por lo tanto, es verdad que muchos de vosotros habéis pasado por colegios religiosos. La pena de los colegios religiosos es que la formación que se da es una patata. Es decir, a veces se ponen películas, el profesor no sabe lo que lleva entre manos, no ha estudiado teología, no sabe lo que es la teología católica. Entonces, a veces siempre se recurre a cuestiones comunes. Y uno pasa por religión durante 5, 6, 7 años y siempre lo mismo. Que si Dios nos ha hecho hombre para salvarnos, que si tenemos que ser buenos, que tenemos que querernos, y un debate sobre el aborto, sobre historias, y al final uno sale aburridísimo porque no ha profundizado nada. Por lo tanto, ya os he dicho el otro día que la asignatura es difícil, porque vamos a entrar a la profundidad de la teología, para la cual yo he dedicado 8 años de mi vida a estudiarla. Es decir, para ser sacerdote tuve que estudiar 6 años y después hice 2 años más en Roma. Entonces, 8 años del estudio de la teología, y aquí vamos a ver una parte que es muy importante, condensada en el mensaje cristiano, y lo vamos a hacer prácticamente en un semestre con 4 horas de clase. Entonces, intentaré daros las claves más importantes, pero que sea algo que merezca la pena y que pueda servir para la vida, tanto para los creyentes como para los no creyentes, porque merece la pena esta reflexión. Algunos lo habéis puesto en vuestra reflexión. Es que estar viviendo aquí en España y estar a la espalda de la tradición cristiana que tiene este país, pues pienso que es un disparate, porque muchas veces no se entenderían muchas de las cosas, ¿no? que se conocen. Yo, por ejemplo, esta mañana le he dedicado un par de horas al estudio de la religión egipcia en mi casa, que tenía tiempo para estudiar esta mañana, y he dedicado 2 horas al estudio. Yo he estado hace poquito en Egipto. Claro, muchas de las cosas las ves en los templos egipcios y no las conoces. Ahora, conforme voy estudiando y voy formándome, pues voy entendiendo la relación de Isis con Osiris, el dios Horus, las triadas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa estudiarlo, y yo soy católico, y eso es una religión y un mundo que desapareció hace 2000 años prácticamente, ¿no?
pero fueron 3000 años de historia impresionante y que merece la pena estar en relación. Entonces, dice el refrán que el saber no ocupa lugar. Entonces, poder estudiar, poder saber, tener esa inquietud, creo que es interesante. Por lo tanto, al margen de que esta asignatura es también una posibilidad de que podáis dar clase de religión, lo que queráis, pues merece la pena que nos lo tomemos en serio, que lo hagamos con rigor, que lo hagamos con profundidad. Dicho esto, os voy a hablar ahora de las fuentes de la teología, es decir, cómo se hace teología. Os he dicho de la definición de teología y os voy a hablar ahora de las fuentes de la teología. Es decir, cómo se hace teología, ¿vale? Cualquier teología, cualquier reflexión sobre Dios. Bueno, pues la fuente primera y principal es la palabra de Dios. La primera fuente para hacer teología es la palabra de Dios, que es la Biblia o la Sagrada Escritura, ¿vale? Son sinónimos en este sentido. La palabra de Dios es el contenido y el continente es la Biblia, ¿vale? Entonces, la primera fuente de la teología es la palabra de Dios, la Biblia, con sus 73 libros. Es la segunda hora, por favor. La Biblia con sus 73 libros y la Sagrada Escritura, que también se le llama, ¿vale? Son sinónimos para hablarlo. Ya sabéis que en la Biblia católica, ya lo veremos en el tema primero, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel, lo que se llama la historia de la salvación. La semana que viene, el martes, nos dedicaremos a ello, ¿vale? Segunda fuente de la teología. Esa es la primera fuente. Es decir, para hacer teología, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la palabra de Dios. La segunda fuente para hacer teología es la reflexión de los santos padres. La reflexión de los santos padres. Y vais a poner ahí el ejemplo de uno, del cual os voy a hablar a continuación, y lo vamos a conocer. A lo mejor lo conocéis ya. Aquí creo que hay una alumna que se llama Mónica, no sé si está aquí. No, pero creo que sí que es aquí en este curso donde hay una Mónica. Bueno, no sé si ahora es aquí en psicología. Pero bueno, ya lo vais a hablar la relación que tiene, porque el santo padre del que os voy a hablar se llama San Agustín. Entonces, la reflexión de los santos padres es la segunda fuente de la teología, ¿vale? Un ejemplo de santo padre, San Agustín. ¿Quiénes son los santos padres? Vamos a definirlo. Siempre las definiciones son muy importantes, sobre todo en una ciencia, la ciencia teológica, de la cual estáis tan al margen y no estáis tan duchos. Entonces es importante, yo voy a dedicarme, muchas de las veces diré esta definición, apuntarla. Los santos padres son escritores cristianos, que por su erudición, que son gente lista, que por su erudición y su santidad de vida, escritores cristianos, que por su erudición y su santidad de vida, comentan de una manera extraordinaria la palabra de Dios. Comentan de una manera extraordinaria la palabra de Dios. Estos santos padres están en los primeros 6 siglos de la Iglesia Católica. O, si queréis, por no identificarlo tanto, en los primeros 6 siglos poner del cristianismo, porque luego está la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, entonces ponéis mejor, para ser más precisos, en los primeros 6 siglos del cristianismo, ¿vale? Y ahora volveremos sobre San Agustín, porque de San Agustín es esta oración, con la que quiero empezar el curso también en esta introducción primera, para que veáis algunas claves del pensamiento teológico, en unas cosas que él hace, ¿vale? Y la tercera fuente para hacer teología, por ejemplo, recordad que esta puede ser una pregunta corta del examen. Si yo en el examen te puedo preguntar, dime las fuentes de la teología. Y el alumno pone la primera fuente de la palabra de Dios, la segunda fuente de los santos padres, que son estos, y la tercera fuente es el magisterio de la Iglesia. La tercera fuente es el magisterio de la Iglesia.
Bien, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? Los documentos oficiales. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Los documentos oficiales que la Iglesia en su conjunto, o los papas en particular, que la Iglesia en su conjunto, o los papas en particular, nos ofrecen. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuándo nos habla la Iglesia en su conjunto? Y ahora vamos a poner otra definición. La Iglesia nos habla en su conjunto mediante los concilios. ¿Vale? La Iglesia nos habla en su conjunto mediante los concilios. Voy a dedicar unas pequeñas palabras a los concilios. ¿Qué es un concilio? La Iglesia nos habla, ¿vale? Como conjuntamente en los concilios. ¿Y qué es un concilio? Es la reunión de todos los obispos con el Papa para tratar la reunión, es un concilio, la reunión de todos los obispos con el Papa para tratar ni de matemáticas, ni de ciencia, ni de lengua, todo eso no, para tratar temas de fe y costumbres, ¿vale? Temas de fe, que es lo que Dios nos ha querido decir, y costumbres, cómo tenemos que vivir de acuerdo a eso que Dios quiere para nosotros, ¿vale? Entonces, repito esto. La palabra es un concilio. Por ejemplo, una pregunta corta de examen podría ser: define la palabra concilio. ¿Ves? Todo esto ya es para estudiar desde hoy. Y esto no está en el campo virtual. Por eso os dije que es muy importante, es una asignatura presencial. Pero yo no me ciño solamente a lo que está en el campo virtual, sino que muchas cosas serán enriquecidas para que luego leáis. Yo aquí no me voy a dedicar a leer lo que está en el campo virtual. Eso ya olvidar. Yo explicaré lo que está en el campo virtual, pero daré mis propios apuntes, como estamos haciendo hoy. De tal manera que el alumno, es una asignatura presencial. Si fuera semipresencial u online, solamente me dedicaría a eso. Pero como tenéis que venir a clase, pues ya sabéis que lo digo porque a los compañeros que no vengan, o que deseen no venir, por favor, invitadles a que vengan. Si luego hay alguno que está trabajando, que tiene algún problema, que me lo diga. Pero recordad que es una asignatura presencial y que la habéis elegido así. Al ser elegida así, no me ciño solamente al campo virtual, ¿vale? Tenedlo eso en cuenta. Bien, a lo largo de la historia han existido 21 concilios ecuménicos. A lo largo de la historia han existido 21 concilios ecuménicos. 21 se han celebrado. Os voy a hablar del último, para que sepáis de qué hablamos cuando hablamos de un concilio, ¿vale? Se han celebrado 21. ¿Ecuménico con qué? Bueno, ecuménico es universal. Si queréis, simplemente con que pongáis concilio es suficiente, ¿vale? Se han celebrado 21 concilios. No hace falta ponerle la otra palabra, ¿sí? Porque comprendo que a veces no se pueden entender. Se han celebrado 21 concilios, en este sentido, ¿no? Todos los obispos con el Papa. Bueno, el último concilio celebrado ha sido el número 21. Y los concilios llevan el nombre de la ciudad o del lugar donde se han celebrado. Por ejemplo, el último concilio que se ha celebrado ha sido en el Vaticano. Y ha sido el segundo. Los dos últimos concilios, el 20 y el 21, se han celebrado en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo se llama el concilio? Concilio Vaticano II. Como es el segundo que se ha celebrado, el primero se celebró en el siglo XIX, y el segundo, que es el número 21, se ha celebrado de 1962 a 1965. Duró 4 años. Eso quiero que lo pongáis, ¿vale? Se ha celebrado de 1962 a 1965. ¿Vale? El segundo, Concilio Vaticano II. ¿Vale? Ya veréis cómo vais a aprender un montón de cosas en este curso. Y todo esto es un bagaje cultural dentro del mundo en el que vivimos.
Conocer estas cosas merecen la pena, sí. El Papa es el que Es que todavía no he llegado ahí. vale. Ahora llego. Sí, sí, es lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces, un concilio lo convoca el Papa, ¿vale? Un concilio lo convoca el Papa. ¿Y qué Papa convocó el Concilio Vaticano II? Juan XXIII. El Papa Juan XXIII era el cardenal Roncalli, un italiano, que fue elegido Papa el año 58, pues el año 59 convoca el concilio y se empieza a celebrar el año 1962. Entonces, quien convoca el concilio es el Papa Juan XXIII. Pero él muere de un cáncer de estómago el año 1963. Ya era mayor, lo eligieron mayor y tenía más de 80 años. Bueno, el caso es que el Papa muere después de haberse celebrado la primera sesión del concilio. Y entonces eligen a otro Papa, que va a ser el Papa que va a coger las riendas del Concilio Vaticano II y que lo va a terminar el 8 de diciembre de 1965, es el Papa Pablo VI, también italiano, el cardenal Montini. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que saber? Que el Concilio Vaticano II se celebró de 1962 a 1965, 4 años. Que lo convocó el Papa Juan XXIII, que falleció al año de estar celebrándose el concilio, y que coge las riendas Pablo VI y lo termina Pablo VI. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace un concilio? ¿Qué es lo que nos da? ¿Os acordáis que he empezado a hablar del magisterio, que es la enseñanza que nos ofrece la Iglesia en su conjunto o el Papa en particular? Bueno, pues el Concilio Vaticano II emanó unos documentos, de los cuales 4 son los más importantes, las 4 constituciones, de las que os voy a hablar ahora. Os las voy a decir en castellano, no las voy a decir en latín para no cansaros, pero las vais a poner en castellano. ¿Cómo se llaman en castellano? ¿Vale? Entonces, hay 4 grandes documentos o 4 grandes constituciones, que se llaman así, del Concilio Vaticano II. Y 4 documentos que, si tú pones, por ejemplo, ahora, ahí en el Google, pones Concilio Vaticano II, luz de las gentes, y verás el documento. Y podrás leer el documento que habla sobre la Iglesia. Bueno, pues los 4 documentos son, atención, los documentos oficiales de la Iglesia siempre se enuncian en latín. Pero como ahora no quiero quitar esto para no poner la pizarra y después cambiarlo y tal, os lo voy a decir en castellano para que lo podáis copiar. Y luego cuando utilice la pizarra volveremos sobre esto y os pondré cómo se escribe en latín. Pero sí que tengo interés en que pongáis las siglas, porque cualquier teólogo, cualquier estudioso de la teología católica, cuando ve, por ejemplo, LG, sabe que es luz de las gentes. Es el primer documento. Luz de las gentes. L mayúscula, L mayúscula punto, G mayúscula punto, LG. Luz de las gentes. ¿Vale? Y este documento, si podéis poner ahí en paréntesis, habla sobre la Iglesia. Este documento habla sobre la Iglesia. LG. Segundo documento del Concilio Vaticano II. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El segundo documento se llama, o empieza, Palabra de Dios. Y es D mayúscula, punto V mayúscula. Claro, eso ahora no coincide en castellano, porque las iniciales son en latín. Ahora lo digo en latín, no copiarlo en latín. Para no. Simplemente por el segundo documento, Palabra de Dios. Y las siglas son D mayúscula, punto, V mayúscula, punto. Eso significa Dei Verbum. Dei significa Dios, conjugado en latín, y verbum es palabra. Pero atención, no palabra sustantivo, sino verbo. De ahí viene la palabra en castellano. Verbum, la que lo traducimos como palabra. Pero la palabra más significativa de la oración en castellano es el verbo, que es la acción, ¿no? Bueno, pues la palabra de Dios es su verbo. Y luego ya explicaré yo aquí que el verbo de Dios se va a hacer carne, que es Jesucristo. Todo esto es la profundidad de la teología católica, pero no preocuparos que ya iremos poco a poco. De momento quedaros con que el segundo documento es
la palabra de Dios o palabra de Dios, y es Dei Verbum. Tercer documento, Santo Concilio. Bueno, el segundo documento, ¿de qué habla? Pues sobre la palabra de Dios, como su mismo título indica, ¿vale? Tercer documento, Santo Concilio. Y este sí que coincide, SC, S mayúscula, punto, cualquiera que vea en un texto cristiano, católico, un texto entre comillas, y ponga SC, número 24, sabe que es Sacrosanctum Concilium, en latín, y en castellano, Santo Concilio, ¿vale? Santo Concilio, SC. Y habla sobre la liturgia. Habla sobre la liturgia. Y el último documento, que es precioso, fue el último que se firmó, el que más polémica trajo, porque eran todas las cuestiones candentes, la paz, la familia, el ateísmo, ¿qué más cosas trata? Trata también el tema de la persona, la unidad de cuerpo y alma, es decir, todo eso, cuando se preparó, los obispos estuvieron debatiendo mucho, hasta llegar a este documento que se llama Gozos y Esperanzas. Gozos y Esperanzas. Gozos y Esperanzas. Y G.S. G.S. Cuando uno ve G.S. sabe que es gozo y esperanza. O en latín, Gaudium et Spes. Es lo mismo. Ya lo escribiré en latín cuando tenga la pizarra. Gaudium et Spes. No hace falta que lo sepáis en latín. Simplemente que sepáis gozos y esperanzas. Y atención, sobre este documento iremos a él y os pondré un texto en un momento que es precioso, uno de los textos más leídos y más estudiados del Concilio Vaticano II, que es sobre el hombre nuevo, sobre la persona de Jesús, que ilumina cómo ser hombres y mujeres en plenitud, de verdad. Y este documento se llama, o está dedicado a la relación de la Iglesia con el mundo actual. La relación de la Iglesia, la relación de la Iglesia con el mundo actual. Por eso habla del ateísmo, por eso habla de otras muchas cosas. ¿Vale? Vale, y la cuarta y última fuente de la teología, la cuarta. No, esta era la tercera. No, no perderos. He dicho, primera fuente de la teología, la palabra de Dios. Segunda fuente, volvemos al esquema inicial. No perderos. Primera fuente, la palabra de Dios. Segunda fuente, los santos padres. Tercera fuente, el magisterio de la Iglesia. Y os he dicho, la Iglesia en su conjunto, los concilios. Y ahí nos hemos adentrado. O el Papa por él mismo con sus documentos. Y nos hemos adentrado en la Iglesia en su conjunto y acabo de explicar que son los concilios y os he dicho los 4 documentos del concilio. Y me falta la cuarta fuente de la teología, que son las reflexiones de los teólogos. Es decir, yo hoy, si quiero tratar, por ejemplo, el tema de la paz, voy a poner un ejemplo de uso de las 4 fuentes de la teología, ¿vale? Si lo queréis poner ahí como ejemplo, la cuarta fuente es la reflexión de los teólogos. De los teólogos, Santo Tomás de Aquino, Ratzinger, por ejemplo, que fue el Papa Benedicto XVI, Schillebeck, un teólogo alemán estupendo, teólogos españoles más cercanos a nosotros, pues por ejemplo, uno que tiene un libro precioso que es La entraña del cristianismo, Olegario González de Cardenal, que es lo que todavía vive, o uno que vive en mi clase en Roma, un catalán, Salvador Pieyninot, son teólogos actuales que todavía viven y que han escrito reflexiones preciosas que utilizamos. Imaginaos ahora que se me encargara a mí, a ver, haz un estudio teológico sobre la paz. Imaginaos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Antes de ofrecer yo mi reflexión personal, diría, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la paz? Punto primero. ¿Qué es lo que dicen los santos padres sobre la paz? San Agustín, San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen los concilios sobre la paz? ¿Qué es lo que dice algún teólogo importante sobre la paz? Eso se le llama el estudio positivo de la teología.
Y luego, a raíz de todo ese estudio positivo de la teología, yo haría mi síntesis o mi reflexión, no me acuerdo de la palabra que utilizamos, bueno, mi reflexión sintética o desarrollada, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, una reflexión teológica, que tiene en cuenta las fuentes y que aporta tu reflexión, ¿vale? Bueno, dicho esto, os voy a hablar de San Agustín. ¿Quién es San Agustín? ¿Quién es San Agustín? Bien, San Agustín nace en el norte de África. San Agustín nace en el norte de África, en Hipona, con H. San Agustín nace en el norte de África, en Hipona, la actual Túnez. La actual Túnez. Todo eso, al principio, era cristiano, ahora es musulmán, toda esta zona. Sabéis que el gran patriarcado cristiano era Alejandría. Sabéis que Alejandría es una ciudad de Egipto, que aún existe, Alejandría. Y era cristiana. Lo que pasa es que después, cuando la dominación musulmana, todo el norte de África prácticamente no quedan casi cristianos. Queda lo que se llaman los coptos en Egipto y muy pocos más, porque todos son musulmanes, en el norte de África. Pero en aquel momento, cuando San Agustín nace, que nace en el siglo IV de la era cristiana, todo eso es cristiano. Repetimos, San Agustín nace en Hipona, la actual Túnez. Y vamos a poner en el siglo IV, no vamos a poner años, en el siglo IV ya de la era cristiana. Su madre es Mónica, por eso ya referencia antes a Mónica. Su madre es Mónica, que será santa también, ¿no? Santa Mónica. Y su padre se llama Patricio. Y Patricio y Mónica son los padres de San Agustín. ¿Vale? Bien, atención. San Agustín es una mente privilegiada. San Agustín es una mente privilegiada. Él se hace maniqueo, vive en una secta, prácticamente, ¿no? Estudia Derecho y se hace maniqueo. Maniqueo es una secta. Y, atención, se va a bautizar con 32 años. Se va a bautizar con 32 años. En Italia, en la ciudad de Milán. Allí está la pila del bautismo todavía, del siglo IV, en la cripta. Si habéis ido a Milán, que es una ciudad preciosa, la catedral de Milán es una joya, toda la fachada. Yo fui una vez, la catedral de Milán. Atención, se va a bautizar con 32 años y lo va a bautizar el obispo de Milán, que a la sazón, es decir, en esos momentos, era San Ambrosio. San Ambrosio es el obispo que lo va a bautizar. ¿Qué es lo que convirtió a San Agustín? ¿Qué es lo que le hizo ser cristiano? Porque su madre era cristiana, su madre Mónica era cristiana. Su madre rezaba por él, lloraba por él, quería que fuera cristiano, pero él era pues muy orgulloso, muy soberbio, porque era muy listo. Yo a veces a mis alumnos de medicina, que les he dado clase, que en principio son gente muy lista, pues siempre digo, por favor, seamos humildes, tranquilos. Aquí también habrá gente muy lista. Y a veces un peligro de la gente tan lista es ser orgullosos y vanidosos. Y entonces eso se te derrumba totalmente, ¿no? Porque es mejor ser humildes y aprender. San Agustín se derrumbó por completo. ¿Sabéis lo que tocó el corazón de San Agustín para convertirse? Tocó el corazón de San Agustín que San Ambrosio, que era un político, y San Ambrosio, antes de ser obispo, era, no me acuerdo qué título era, pero como el gobernador de la ciudad. Y él decidió ser sacerdote, lo eligieron como obispo. Entonces los obispos lo elegía el pueblo. Tú queremos que seas nuestro obispo, queremos que él era cristiano y era un político. Él era gobernador de la ciudad de Milán. Y entonces lo eligieron obispo y fue obispo de la ciudad. Y lo que le impresionó a San Agustín fue que su casa, siendo el obispo de Milán,
habiendo sido un gran político, San Ambrosio, y una gran cabeza, su cara estaba abierta a los pobres. Y él se dedicaba a ayudar a los pobres y a estar cerca de ellos. Y aparte de eso, era uno de los que mejor comentaba la palabra de Dios. San Ambrosio también es un santo padre, un padre de la Iglesia, como hemos dicho antes. Entonces eso le desarmó a San Agustín y comprendió que en Jesucristo estaba la verdad, ¿vale? Porque San Agustín es un buscador de la verdad. Es decir, a veces es preferible tener un corazón inquieto que no estar apáticamente. Mirad, el éxito en la sociedad actual del ateísmo, el ateísmo contemporáneo no es luchar contra Dios, es vivir como si Dios no existiera. Y entonces la gente, más que atea, suele ser agnóstica. Simplemente me da igual, es que las cosas de Dios me dan exactamente igual. Y no es lo que le pasó a San Agustín. San Agustín era un buscador de la verdad. Él quería respuestas, y él encuentra la verdad en Dios. De tal manera que él llega a decir, hay un libro suyo, si alguien se lo quiere leer, porque de San Agustín tenemos una autobiografía espiritual. San Agustín escribe su propia experiencia interior, y le llamamos a él el maestro de la interioridad. Se llaman Las Confesiones, el libro, si alguien se lo quiere leer. En el libro de las Confesiones afirma San Agustín. Fijaos qué cosa más bonita afirma San Agustín. Esto no hace falta que lo copiéis, simplemente me escucháis y ya está. Pero escuchadlo porque merece la pena. Dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Yo te buscaba afuera, te buscaba en las cosas del mundo, a Dios, refiriéndose a Dios. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Y San Agustín comprendió que Dios está dentro de nosotros, que vive con nosotros y que solamente se deja notar si yo desde mi libertad le abro la puerta y le abro mi corazón. Claro, si esto no os lo explico, no podéis entender esta oración de San Agustín, porque esto es de San Agustín, esto que vamos a leer ahora. Y fijaos lo que San Agustín, en esta experiencia que os acabo de explicar, siendo un hijo de una familia cristiana, que es totalmente rebelde, que vive en una secta, que es la secta maniquea, que es una persona que va a dar clase en Roma y en Italia, su madre le acompaña, es una persona, luego, cuando ya se bautiza, vuelve a Hipona, allí lo hacen sacerdote y lo hacen obispo. Él no quería ser obispo, y sin embargo lo hacen obispo. Y tiene más de 50 libros escritos. Es la cabeza más lista de la Iglesia Católica, yo creo que del mundo. La propia reflexión después filosófica del siglo XVI, el cogito ergo sum de Descartes, que es un giro copernicano, ya está en San Agustín, en el siglo IV. Es decir, pienso, luego existo, eso ya está en San Agustín expresado en sus reflexiones. Y a veces San Agustín, yo creo que ahora ya no se estudia, pero cuando yo estudiaba el bachiller y estudiaba filosofía, sí que se estudiaba San Agustín y a Santo Tomás. El pensamiento filosófico de San Agustín es una joya, y el pensamiento teológico de San Agustín es una joya. Yo le tengo muchísima devoción. De hecho, en todas las misas nombro a San Agustín y a su madre Santa Mónica. ¿Por qué? Porque pienso que es una cabeza privilegiada. Y fijaos lo que San Agustín escribe. Se titula la oración Buscar a Dios. En el fondo, yo os he puesto en la introducción de esta hoja, os he puesto que todos somos buscadores de Dios. A veces queriéndolo o no queriéndolo. ¿Sabéis? Por favor, ponte en esta parte de la clase, porque te voy a tener que expulsar de clase, porque estás nada más que hablando con tu compañero. No te escondas, vente a esta parte. Y estate atenta, por favor. Si no, no vengas. Fijaos, buscar a Dios. Se me ha ido ya que estaba, bueno, me volverá. Fijaos lo que dice San Agustín. No le reces a Dios mirando al cielo. Mira hacia adentro. No busques a Dios lejos de ti, sino en ti mismo. No le pidas a Dios lo que te falta. Búscalo tú mismo y Dios lo buscará contigo. Porque ya te lo dio como promesa y como meta para que tú lo alcances. No reproches a Dios por tu desgracia. Súfrela con Él y Él sufrirá contigo. Y si hay dos para el dolor, se sufre menos. No le exijas a Dios que te gobierne,
a golpe de milagros, desde afuera. Gobiérnate tú. No hace falta, no somos niños pequeños, en el que Dios está... No, Dios te deja tu libertad, para que tú cojas las riendas de tu vida, y seas tú el que tengas que responder, porque Él te ha dado esas capacidades. No le exijas a Dios que te gobierne, a golpe de milagros, desde afuera, como si Dios fuera uno que tiene la varita mágica, y coge la varita mágica y te transforma. Y dices, bueno, pues como tengo ira, ahora Dios, por favor, que no tenga ira. Y te pones ¡pum! Y ya eres fantástico. Eso no existe, ese Dios no existe. Ese Dios al que le llamamos tapa agujeros no existe. Y mucha gente se decepciona porque tiene esa mentalidad sobre Dios. Sin embargo, San Agustín nos está dando las claves del verdadero Dios cristiano. Este es el verdadero Dios cristiano, que a veces choca con nuestra propia mentalidad o con lo que nos han dicho sobre Dios. No le exijas a Dios que te gobierne a golpe de milagros desde afuera. Gobiérnate tú mismo, con responsable libertad, porque la libertad es un regalo y es un don que se te ha dado después de la vida. Lo más grande que tienes y que tenemos es nuestra libertad. Amando, y Dios te estará guiando desde adentro, sin que sepas cómo. Y Dios no hace zapping con nosotros, no está jugando, a este le doy un cáncer, a este le doy que suspenda el examen. Ese Dios no existe. Un Dios que esté jugando con el hombre y que esté diciendo a quién le doy esto, a quién le doy lo otro, eso es un disparate. Y mucha gente se raya con estas cosas. Tengo una experiencia de estos días que estoy acompañando a una mujer que no hay manera de que entienda de que su marido era mayor, tiene una enfermedad y ha fallecido. Y le echa la culpa a Dios, y por qué Dios no me lo ha dejado más tiempo y tal. Pero mujer, ¿no te das cuenta que tienes que darle gracias a Dios porque has estado 50 años casada con ese hombre? Habéis sido felices, te ha hecho feliz a ti, lo has hecho feliz a él. Ha llegado el momento de la enfermedad y se ha muerto porque nos tenemos que morir todos, que aquí no nos quedamos nadie. Pues no hay manera, y está sufriendo lo indecible, y no hay manera de que sin embargo, tengo otra persona, que la llamé anoche, que de Lorca, y mañana voy a ir a verla, que ha fallecido también su marido en octubre. ¿Cómo te encuentras? Dice, pues mira, tengo una paz muy grande, porque teniendo a Dios, también tengo a José conmigo. Y le rezo al Señor, y lo echo de menos, pero tengo paz. Y las dos mujeres han perdido a su marido, pero una es capaz de afrontarlo con un sentido cristiano verdadero, aun en medio del dolor, y la otra mujer es una lástima, porque ha venido a misa toda su vida, pero no se ha enterado de quién es el Dios cristiano. Y hay gente que está viniendo a misa siempre, y cuando le llega una desgracia, es una desgracia, que no queremos que se mueran los seres queridos, lógicamente, pero tienes que darte cuenta de que has estado 50 años casado con tu marido, de que has tenido tus hijos, de que has sido feliz, y de que ya tenía más de 80 años, y dado una enfermedad y se ha muerto. Sí que nos tenemos que morir todos. Se podría haber muerto con 20 y no lo ha hecho, o recién casado. Entonces, no sé si me entendéis, porque a veces estas cosas, claro, el sacerdote tiene que ser, yo te digo con mucha delicadeza, porque está sufriendo, y a veces no sabes cómo ayudarle, y hay que hacer una experiencia o un camino para que la persona pueda descubrir el sentido de las cosas, de la vida, y pasar del duelo, que lo pasamos todos, al agradecimiento. Gracias, Señor, por este marido, por esta persona, que ha sido una bendición para mí. Nada más que tengo motivos para darte gracias. Y cuando me llegue a mí mi momento de irme, que me lo pueda encontrar. Eso es una gozada. Cuando uno es capaz de responder así y de vivir así, es porque tiene algo en su corazón, ¿no? Algo de lo que habla San Agustín. No le pidas a Dios, esto es genial, no le pidas a Dios que te responda cuando tú le hablas. Respóndele tú, porque Él te habló primero. ¿Dónde nos ha hablado Dios en su palabra? Tenemos la palabra de Dios, lo que pasa es que no la leemos, pero ahí tenemos un montón, ya lo veréis aquí en clase, todas las cosas que nos dice Dios con su palabra. Es chulísima, para la vida, para la sabiduría de la vida, pero queremos que Él nos hable, como si cogiera, nos hablara al oído, o nos mandara un WhatsApp. Es que ese Dios no existe. Y si quieres seguir oyendo lo que falta, escucha lo que ya te dijo, lo que ya te ha dicho en su palabra. No le pidas a Dios que te libere desconociendo la libertad que ya te dio. Anímate a vivir tu libertad. Sé libre. No seas esclavo de tus pasiones. No seas esclavo del dinero, de la envidia, de la vanidad, del orgullo. No seas esclavo. Sé libre. ¿Quién es libre? ¿Quién es capaz de vivir esas cosas con libertad? Anímate a vivir tu libertad y sabrás que solo fue posible porque tu Dios te quiere libre. Dios nos quiere libre. Y esto prácticamente Dani nos lo dice, nos engaña muchas veces.
No, si es que Dios lo que quiere es que fastidiarte la vida. Dios lo que quiere es que no hagas nada. No, Dios lo que quiere es que elijas el bien y que vivas en el bien y que seas libre, pero verdaderamente libre, no esclavo de las pasiones, de ti mismo, del qué dirán, de la moda, de la imagen. No, todo eso son esclavitudes, son fragmentos. Dios quiere que vivamos en unidad y esa es nuestra libertad. Y sabrás que solo fue posible porque tu Dios te quiere libre. Termina la oración. No le pidas a Dios que te ame mientras tengas miedo de amar y de saberte amado. La vocación esencial del hombre, amar y ser amado. Ámalo tú y sabrás que si hay calor es porque hubo fuego y que si tú puedes amar es porque Él te amó primero. Es decir, ¿dónde aprendemos el verdadero amor? Pues el verdadero amor lo aprendemos sin duda ninguna de nuestra madre. Nadie nos quiere como nuestra madre. Y el amor que más se parece al de una madre es el amor de Dios, que está dispuesto a dar la vida por nosotros, en Jesucristo. Claro, cuando uno lee esto, y os he contado quién es San Agustín, cuál es su experiencia, uno se queda a cuadros, porque se da cuenta de que muchas veces lo que tenemos es un conocimiento tan erróneo, tan triste de quién es Dios, que esto es como cuando tú vas a Madrid y vas al Museo del Prado, quien conoce a Velázquez, tú ves un cuadro de Velázquez y no hace falta que esté su firma. Este cuadro es de Velázquez, o este cuadro es de Goya. A mí me encanta Caravaggio. Caravaggio tiene un cuadro en San Luis de los Franceses, en Roma, cerca del Panteón romano. Yo estuve estudiando allí 2 años en Roma, fui muchas veces a verlo. Caravaggio es el pintor de la luz. Y está allí Jesús, San Mateo, que está recaudando impuestos, y entra la luz como de una ventana, y está Jesús señalándole con el dedo. Cuando tú ves la obra de Caravaggio, te emociona, porque es uno de los maestros de la luz. Igual que Sorolla, el valenciano, pinta la luz del Mediterráneo, que solamente se puede pintar aquí, en esta zona, con este sol, y con esta luz del 3 de febrero. Esto en Alemania, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando en Alemania, estudié en Alemania y después fui allí en Alemania algunos meses, en Colonia, en Köln, allí es imposible. Recordad cuando estudiasteis a Kant, el filósofo, que se le dice a Kant Königsbergense, se le dice, y el hombre allí, es decir, las nieblas de Alemania y la luz de Alemania no tiene nada que ver con esto, con la luz de un 3 de febrero, en pleno invierno, con esta maravilla de Mediterráneo, en Murcia, en Valencia, todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, dice, ámalo y sabrás que hubo calor, y sabrás que si hay calor es porque hubo fuego, y que si tú puedes amar es porque Él te amó primero. Bueno, pues este es San Agustín, y veis qué claves más bonitas. Bueno, pues la actividad primera de esta tarde, ahora antes de terminar la primera hora de clase, es ¿qué resaltaríais de esta oración? ¿Qué reflexión harías tú? ¿Qué te ha descubierto? ¿Qué te ha hecho descubrir esta oración? Yo la pongo otra vez, la voy moviendo, si la queréis volver a leer, si la tenéis en vuestra plataforma, porque otra vez está el folio. ¿Qué te ha llamado la atención? Sí. Es decir, en relación, por favor, en relación al título, buscar a Dios, ¿cuál de las ideas de San Agustín te llama la atención sobre el Dios verdadero que San Agustín nos propone? ¿Vale? Y ahora, si queréis, le subo para adelante, o si queréis leer un poquito más, os dejo 5 minutos. ¿La oración está en el campus? Sí. Todo lo que pongo aquí está en el campo. Sí. Atención, no es la única actividad de esta tarde. Después haremos otra para el final de la segunda hora. Por lo tanto, el folio lo dejé con vosotros, ahora para el descanso. ¿Vale? Mirad, otras veces, os lo repito, otras veces lo que hacía era que lo comentábamos aquí en clase. Pero es que a veces hablar de estas cosas a veces cuesta trabajo, la gente le da corte. Entonces, como tampoco quiero forzar a nadie a que hable ni nada, pues me lo escribí. Entonces, simplemente decir, ¿qué os ha llamado la atención de esta oración? Y qué, por ejemplo, una cosa muy bonita es, ¿qué idea tengo yo de Dios y qué idea me está transmitiendo San Agustín? ¿Qué idea tengo yo de Dios
y qué idea me está transmitiendo San Agustín de Dios. En algunas de las ideas, no en todo, porque son muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la libertad, o en el tema de la interioridad, o en el tema del amor, cualquier cosa. Que cada uno, y lo tenéis en la plataforma, lo podéis ver con vuestro. Todo lo que pongo aquí en la pizarra está en el campo virtual. Voy a ir pasando, ¿vale? Y por si lo queréis leer desde aquí. Esta a mí me encanta. No reproches a Dios por tu desgracia. Súfrela con Él. Madre mía, si la gente aprendiera esto, no reproches a Dios por tu desgracia. Súfrela con Él, que Él te quiere y que está sufriendo contigo. Es impresionante. Pero entonces, Dios no tiene nada que ver con algo que pueda pasar, bueno o malo. O sea, si yo relaciono algo que me ha pasado en mi vida